Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Erika Daniela Cari, que es integrante de la red de comunicadoras feministas y de la multisectorial de mujeres. Tiene que ver con el caso Yara, la joven asesinada en Palpalá, la situación del femicidio en la provincia de Jujuy. Queremos preguntarle cómo lo están viendo, que nos relate cuál es su impresión respecto de este fenómeno que azota a la provincia de Jujuy, aflige a todos los jujeños, y en principio tengo como la impresión de que no hay ninguna respuesta en este sentido para que se termine esta situación. Bueno, y esto tiene que ver con la justicia, directamente. Por eso arranco mi comentario con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los fiscales de esta provincia? El fiscal, para que usted me entienda, es un funcionario público que defiende la seguridad pública. El fiscal investiga un delito y lo califica, procurando naturalmente que el proceso se haga dentro de la máxima legalidad. Y además, procurando defender los derechos y los deberes de todas las partes, en el marco de la defensa y en el marco de la acusación. Y todo esto se hace dentro de una estructura estatal que se llama Ministerio Público o Fiscalía General. Y en este sentido me detengo y hago foco en el Ministerio Público de la Acusación. Es una estructura severamente cuestionada desde lo constitucional y particularmente en la figura del fiscal general de la acusación, el doctor Sergio Lelo Sánchez. Denunciado, como ya sabemos, en varias causas. A este señor Lelo Sánchez, no lo eligió la gente, sino que tiene un jefe que se llama Gerardo Morales. Supuestamente, este señor Lelo Sánchez orienta las causas que llevan los fiscales que pertenecen a esta estructura, pero que representan a la sociedad. Es decir, los fiscales representan a la sociedad, pero están insertos dentro de esa estructura. La pregunta es, ¿representan a la sociedad o están subordinados a las directivas de Lelo Sánchez por orden del señor Morales? Esto ocurre de acuerdo a la cara del cliente. Y aquí se presentaría, me parece a mí, una primera falacia. Si los fiscales responden a las directivas del señor Lelo Sánchez por orden del señor Morales, ¿defienden o violentan la seguridad pública? Segunda falacia. Los fiscales, como dije al principio, investigan el delito y lo califican con objetividad dentro de la máxima legalidad o bajo la legalidad sospechada que representa el fiscal Sergio Lelo Sánchez. Tercera falacia. ¿Cómo se asegura el respeto a las garantías procesales de las partes, tanto del imputado como de las víctimas, en el marco de una estructura que nace cuestionada, como le decía, desde lo constitucional, conducida por el propio Morales, que no se autolimita frente a un organismo que definitivamente debería ser independiente? Cuarta falacia. La creación de las fiscalías especializadas son la frutilla de la torta. Antes ocurría un delito y en ese tiempo operaba un fiscal, antes, que estaba de turno, y la causa la llevaba naturalmente ese fiscal, y eventualmente la causa o el expediente podía avanzar. La travesura de Lelo Sánchez por orden de Morales consistió en crear las famosas fiscalías especializadas, designando fiscales en las fiscalías de su interés. ¿Se da cuenta? Si había un fiscal que podía significar una figura de díscolo dentro del esquema, ¿qué hace Sánchez? Lo desplaza, lo frisa o lo pone en una dependencia de segundo o tercer plano, en un rol insignificante que no le genera problemas. Ahora, en una fiscalía especializada en delitos contra el Estado, pone a uno de su palo, con el consentimiento siempre del señor Morales, procurándose ¿qué cosa? Impunidad. Eso es todo. Ese es el método.
Y esto explica por qué no avanzan las causas. Y esta vendría a ser, me parece a mí, la quinta falacia. Frente a estas 5 falacias, se asienta, son los cimientos donde opera este Ministerio Público de la Acusación o de la persecución, llámele como te quiera. Institución estatal que no representa los intereses de la comunidad, sino los intereses del poder. ¿Se da cuenta? Esta lógica que acabo de compartir con ustedes ha fagocitado la esencia de la tarea de los fiscales, que es el de la investigación de los delitos y su valoración jurídica. Este diseño, con un marcado perfil persecutorio, ha consolidado un clima de total indefensión de la seguridad pública en la provincia. Y eso es lo que estamos sufriendo o estamos padeciendo. Vamos a hablar ahora con Erika Daniela Cari, que está aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Bueno, cuénteme, ¿cuál es su impresión de lo que ha pasado en Palpalá? Bueno, son muchas, ¿no? O sea, todavía creo que todas las mujeres nos recuperamos de una muerta más, ¿no? De la noticia de una compañera, de una niña, de una joven adolescente con toda una vida por delante, encontrada asesinada. La gran pregunta es, ¿qué le pasó? ¿Y por qué esto sigue pasando? ¿Y por qué cree usted que no hay respuesta inmediata? Y es una mezcla de factores, ¿no? Nosotras ayer estuvimos acompañando a la familia, digo nosotras, los espacios, las colectivas feministas en donde estamos, la gran mayoría de las personas que estuvieron ayer acompañando a las familias, tanto en la búsqueda efectiva y eficiente de Gabriela Cruz, como en el pedido de justicia por el hallazgo del cuerpo asesinado de Yara, ¿no? De Yara Sabrina Rueda. Somos muchos los colectivos de mujeres, los colectivos feministas que estamos acompañando, y ayer estuvimos, ¿no? También acompañando. Y ahí no es, si bien es algo que dentro de la multisectorial de mujeres, dentro de las distintas colectivas feministas venimos diciendo todo el tiempo, la justicia no actúa, la justicia llega tarde, la justicia en los barrios más populares pone un montón de trabas y de frenos a la hora de cuando sucede un hecho de violencia, cualquiera sea pero en el caso de las agresiones sexuales, los abusos sexuales, la trata de personas, está todavía aún más ausente. Nos da la sensación de que por un lado es una cuestión cultural, ¿no? Lleno de prejuicio, estamos hablando de un sector, de una parte del Estado, ¿no? Que todavía no está para nada capacitado. Entonces, por un lado tenemos los prejuicios, pero por el otro no es algo que lo decimos nosotras. Cuando usted, perdóneme, habla de prejuicio, ¿se refiere a la cultura machista? Totalmente, totalmente. Digo, cuando va una mujer, y esto lo venimos recogiendo todo el tiempo, ¿no? De los relatos de las compañeras, va una mujer a hacer una denuncia y lo primero que y sigue pasando esto de que no les toman las denuncias, ¿no? En la comisaría del barrio. Lamentablemente la comisaría del barrio, la seccional del barrio, es lo que tiene más llegada, ¿no? Es lo que está de alguna manera territorializado, ¿no? Siempre va a haber una comisaría en el barrio, la gente sigue acudiendo ahí y lamentablemente las mujeres ingresamos en un periodo, en un proceso de revictimización. No te creo, es un abuso sexual, decirle a la víctima que venga a... Pero del otro lado, ¿quién las atiende? ¿Un hombre o una mujer? Y el que esté, indistinto. Totalmente. No o sea que se arranca de la duda. Totalmente, se arranca indistintamente, de la duda, digamos, la mujer o el hombre. Prejuicio. La mujer o el hombre policía, en este caso, arrancan con la duda en cualquiera de los dos casos. Así es. ¿Y esto por qué cree? ¿Esto pasa, usted cree, perdóneme, por esta cultura machista que rige todavía aquí en Jujuy? Sí, por una cultura machista, por muchas resistencias, ¿no? Que existen todavía en la sociedad para poder creerle a las mujeres, ¿no? O poder brindar, ser efectores de derechos. No importa qué es lo que vos creas, ¿no? No sos
un juez, no sos quien imparte, quien dice si esta persona está correcta o incorrecta, ¿no? Debe abrir el proceso que corresponde. Pero también pienso que no es una cuestión individual. Pensamos, ¿no? Porque esto es algo que venimos elaborando hace mucho tiempo, no es una cuestión individual, es una cuestión institucional. Hay un llamado, hay una bajada de línea, como le diríamos los periodistas y las periodistas, ¿no? De no hacerlo así, ¿no? Dilátenlo, no quiero que me molesten, ¿no? Los ayudantes fiscales ya entrando a otras esferas. Esta conducta Sí. ocurre ¿por qué? Porque los fiscales, los ayudantes fiscales, todo el aparato está colapsado de casos y de situaciones, de causas de todo tipo, de todo color, de toda temática, o porque tienen alguna presión de orden político, de no avanzar. Y la verdad que eso nos genera una duda, ¿no? O sea, porque ¿por qué no? O sea, por un lado están estas cuestiones culturales, de prejuicios machistas que todavía persisten, más en sectores tan encuadrados, ¿no? Como la policía, como los policías, los trabajadores policías, pero después por otro lado entendemos que al parecer todo hace ver, ¿no? Que la inacción es una política, ¿no? El no hacer, el llegar tarde es una política. Pasó con el caso de Rocío en Humahuaca, que esperaron a que llegaran desde San Salvador el fiscal y los peritos, el equipo, digamos, y 5 horas estuvo el cuerpo ahí. Y después no se habían dado cuenta que había otro cuerpo, ¿no? Y ahora, ayer, pasa lo mismo. Digo, es algo que se desconoce cómo es su proceder, ¿no? Y porque además no hay tampoco como una articulación, una presencia, ¿no? Con las familias. El Estado que tiene, ¿no? Hablando del Ejecutivo, el Estado tiene un Consejo Provincial de la Mujer, sí. Y este consejo... Pero este es un sello de goma, ¿o no? Dígame, a ver qué... Usted sabe, usted es el especialista. Dígame qué ha hecho Alejandra Martínez desde que está al frente de esto. Lo que nosotras decimos de la multisectorial de mujeres no es una opinión mía solamente. Sí, pero ¿no? ¿cuál es la impresión de la organización? Por eso. Sí. Es que sí, es un Estado demostrador, ¿no? Ajá. Demostrador en todo sentido, de recibir, de canalizar, pero de no accionar, ¿no? Se ha mostrado muchísima publicidad, muchísimo marketing en redes sociales, pero después no hay un accionar concreto de acompañamiento. ¿Dónde estaban las instituciones que no estuvieron en el rastrillaje, que no se pusieron al frente? ¿Por qué la comunidad de Palpalá se tiene que organizar como si aquí no hubiese Estado? Entiendo. Ahora, esto pasa, ¿se acuerda de la joven que asesinó a su hijo? En Palpalá también. ¿Cuánto hace de esto? ¿Más de un año? Más. O un poquito más también, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí también se planteó el tema de la falta de articulación del Estado en todas estas cuestiones que usted está planteando. Pero yo estoy sorprendido, no se ha hecho nada. Por ejemplo, porque la falta de articulación se ve, por ejemplo, cuando una mujer va a denunciar un delito sexual en una comisaría de un barrio. Sí. Más todavía en Alto Comedero, que tiene una población enorme, Alto Comedero, San José, Palpalá, ¿no? Entiendo. Lo primero que tiene que hacer la policía, porque hay 2 vías, ¿no? Y esto por ahí la sociedad no lo sabe. Por un lado es la vía judicial y por el otro es la vía reparatoria del Estado, ¿no? De qué es lo que hace qué es lo que se hace ante una situación de violencia. Estos espacios deberían estar articulados y evidentemente no lo están. Cuando se recurre, por ejemplo, a un caso de violencia o agresión sexual a la policía del barrio, a la comisaría, a la seccional, inmediatamente el policía que recibe la denuncia, el oficial, debe dar aviso a la línea 102. Debe activarse en el Estado la parte reparatoria de acompañamiento psicológico, asistencial, social. Y eso no se hace. No se activa. No se activa porque desde el Vamos no reciben las denuncias, ¿no? Nos hace sospechar, y eso ayer en la marcha quedó muy plasmado, los carteles, las mujeres, las jóvenes, ¿no? Nos hace sospechar que hay ahí una complicidad. ¿Por qué no llegan esas denuncias a investigarse? ¿Es solo inacción? Ahora, Erika, me llamó poderosamente la atención la represión del gobierno en la marcha.
Bueno. ¿Usted cree que el gobierno reprime porque oculta algo? Y ¿No debería acompañar el gobierno? totalmente, todas las muestras, los gestos, los hechos, ¿no? ¿Ustedes creen esto? Totalmente, totalmente, que hay, eso da cuenta, o sea, a partir del análisis de todos los hechos, ¿por qué la policía no estuvo con todo ese aparato policial, con la montada, con la brigada, con todo ese aparato montado? ¿Por qué no estuvo y ni está abocado a la búsqueda ahora de Gabriela? ¿Por qué no estuvo abocado así a la búsqueda de Yara? ¿Por qué todas estas irregularidades que ya conocemos, el corte de la luz en el barrio, haber pasado por ese lugar y no haber encontrado nada, pero al otro día cuando se organiza la sociedad civil, sí encuentran, ¿no? Todo nos hace sospechar que sí. Y este gesto, ¿no?, de que la policía monte ese aparato para ir a reprimir a la sociedad organizada y después, o amedrentar, en el caso de ayer a la mañana, cuando se convocó todos los familiares, amigos, amigas y las organizaciones, ¿por qué va a amedrentar y por qué terminar una marcha de esta manera, ¿no? Ahora, Erika, con la represión. Perdóneme, además del caso en sí que convocó la marcha espontánea, ¿usted cree que hay otros elementos que canalizan simultáneamente del malestar de la gente ahí? Sí, es un análisis que venimos haciendo, ¿no? La verdad que ayer se notó mucha sensibilidad. Mujeres grandes llorando, mujeres jóvenes abrazadas, todas juntas. Esos gestos, esas muestras, esos simbolismos no son pocos, ¿no? Mujeres muy jóvenes, chicos, adolescentes, seguramente conmovidos, ¿no? Porque es una chica de 16 años, o sea, ¿quién no se conmueve ante esa situación? Y después sí, ayer mientras recorríamos las calles hablábamos con otras compañeras que son también de Palpalá y hablan de esto, ¿no? O sea, esa marcha ayer mostró un descontento. ¿Usted cree que hay un cierto hartazgo de la gente por todas las circunstancias? Por el episodio concreto del que estamos hablando, por la situación económica, por la pandemia, por la cuarentena, ¿se junta todo? Yo no sé si la cuarentena, ¿no? Pero, o sea, digo, como medida, me parece que es una medida que debe seguir manteniéndose por la situación, ¿no? Epidemiológica. Sí. Digo, yo no soy especialista en eso, un epidemiólogo debería... Claro, pero independientemente de que sea cierto, es que eso genera una presión en la gente, porque está encerrada. En el momento, o sea, ¿qué es lo que viene pasando? Sí. ¿Qué es lo que yo entiendo, Sí. ¿no? Y analizamos también con otras compañeras? Sí, la gente está cansada, está poniendo un basta, pero por los efectos que ha generado esto, no hablamos de los efectos, no solo los efectos subjetivos individuales, sino los efectos, hay una salud pública colapsada, hay trabajadores y trabajadoras precarizadas en el ámbito de la salud, y esto no es poco, y no es un detalle que no esté articulado ni relacionado, ¿no?, con los casos de violencia, porque sabemos, ¿no?, de que, por ejemplo, el Consejo Provincial de la Mujer tiene un montón de abogados y abogadas, ¿no?, con contratos seguramente precarios, pero que después hay otra serie de trabajadores de la salud, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, que son indispensables en este trabajo interdisciplinario de abordaje de la violencia, porque no basta ni un tallercito, ni un folleto para frenar la violencia y para capacitar a los distintos cuerpos del Estado. Hay que atravesarla por el cuerpo, hay que ser conscientes de que uno mismo es víctima o victimario. De ninguna manera, claro. Y esos trabajadores de la salud en los espacios de violencia de género también están precarizados. También son contratos miseria y si hablan, si dicen algo por sus condiciones de trabajo, también son de alguna forma reprimidos, es perverso, ¿no? es perverso. Es un sistema perverso porque es un decir que estamos haciendo, pero después es un hacer totalmente que va en contra de ese discurso. Coincido. No hay lucha contra la violencia, sino es integral. Ahora, cuando pasan episodios como el del sábado a la noche, que había gente en un bar del centro, entiendo yo, no cumpliendo como corresponde el tema de la distancia social y demás, un operativo fenomenal de la policía. Y después cuando hay que buscar o seguir un episodio como el de Yara, no había policía.
¿Usted cómo lo ve a esto? Sí, por eso, o sea... Se ha perdido el sentido común, me parece a mí, en las autoridades. Y evidentemente el sentido que manejan las autoridades es un sentido común para sus propios beneficios, ¿no? Para esconder, para tapar. Acá mucho se dice o se entredice o se deja ver, ¿no? Que estamos en presencia de... ¿por qué desaparecen las mujeres? ¿Por qué desaparecen nuestras niñas? ¿Por qué no? Trata de personas. No se quiere hablar de esto. ¿Abra Pampa puede ser un caso? Puede ser. Hasta que la justicia no investigue, como vos decías en el inicio de tu editorial, con independencia, ¿no? Y con transparencia y con claridad, y eso no lo vamos a saber. Porque hay obviamente intereses imbrincados ahí, ¿no? Intereses del propio Estado, del propio Ejecutivo. ¿A usted le parece, dentro digamos, de la fenomenal oleada de incoherencias por la que atraviesa la Argentina hoy, a usted le parece que los fiscales, según dice la ley, representan a la gente, pero se reportan a un señor, que es el fiscal general, que se reporta al gobernador? Claro, por Cuando eso. debería ser digamos, el Ministerio Público debería ser digamos, un organismo independiente. Así es. ¿Usted cómo lo ve a esto? ¿Lo encuentra como una incoherencia que no tiene solución? Totalmente, es una incoherencia, pero a la vez esto, ¿no? Las responsabilidades políticas. Estamos en presencia de la muerte de una niña y la desaparición de otra, de una joven, y de la desaparición de otra. ¿Quién toma las responsabilidades políticas de esto? ¿Qué se hace? Porque ya perdimos una vida, ¿vamos a seguir perdiendo más vidas? A propósito, ¿qué se sabe de la otra joven? ¿Tiene algún dato? No tenemos, estamos al tanto. La marcha, aprovecho, digamos, la convocatoria hoy continúa a las 9 desde las 9 de la mañana, están en la ruta 66 acompañando a la familia, a las familias, pidiendo por la efectividad en la búsqueda de Abigail. Y se están convocando también en otros lugares, en otros puntos, ¿no? De la provincia también para brindar apoyo, y mañana a las 4 de la tarde hay una convocatoria de autoconvocadas y también de la multisectorial de mujeres a las 16 en la Plaza Belgrano, si no me equivoco. Está muy bien. ¿Usted tiene como la sensación de que aquí pasan cosas y nadie se va? Exacto. ¿Por qué cree que pasa eso? No hay respuesta. Hay como una especie de no oír, de desoír el clamor popular, ¿no? La marcha de ayer fue verdaderamente impresionante en términos de cantidad de personas, y esa cantidad de personas demuestra una indignación tremenda. El paso que hacía la marcha en la ciudad de Palpalá era tremendo. La gente que no podía unirse se paraba a saludar desde la puerta de su casa, desde la ventana de su casa, y eso es algo que evidentemente el gobierno de la provincia, con el secretario Kelmeyer de Seguridad, con los representantes del Consejo de la Mujer, ¿no? Con la Martínez ahí, no están escuchando, no están oyendo, hacen como si nada pasara, y eso también es preocupante. Erika, gracias por haberte molestado para llegarte a nuestros estudios, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Te agradezco mucho. Bueno, ahí está, Erika Daniela Cari, de la red de comunicadoras feministas, ¿sí? Bueno, reclamando por una causa que le duele a toda la sociedad. Y lo que pasó ayer con los incidentes del gobierno es una señal de que el Estado le soltó la mano a la gente. Y esto es lo preocupante. Que tenga una gran tarde. Chao.